Bien, vamos a continuar con un almuerzo de trabajo por tiempo, o sea que el recesito que teníamos vamos a continuar porque durante el almuerzo de trabajo, mientras seguimos en este bloque, le van a ir avisando para pasar al almuerzo. Bien. Entonces, nuestro siguiente bloque es sobre el intervencionismo sobre la válvula tricúspide. Está a cargo de la moderadora, quien les habla, la doctora Paola García y el doctor Ricardo Coloma, de Perú. El primer panelista es el doctor Luis Urna, de Bolivia. Y el segundo panelista es el doctor Gustavo Vignolo, de Uruguay. A continuación tenemos intervencionismo sobre la válvula tricúspide, estado actual, por el doctor José María Hernández de España. El doctor José María Hernández es cardiólogo intervencionista del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. Adelante, doctor. Hola, bueno, pues buenas tardes de nuevo. Os voy a hablar ahora sobre el intervencionismo de la tricúspide. Ah, lo tenemos aquí, vale, muy bien. Pero no resultaron muy pesados. La válvula tricúspide tiene diversas etiologías y en función de la etiología, pues el pronóstico es diferente, pero en general la supervivencia a 5 años, como podéis ver en esta gráfica, de una insuficiencia tricúspidea, sobre todo si se debe a hipertensión pulmonar o esa enfermedad del lado izquierdo del corazón, pues es una supervivencia muy mala. La supervivencia mejor es que la insuficiencia tricúspidea auricular, que es una entidad en la que hace unos años no pensábamos, que es la que se produce por fibrilación auricular crónica. Bueno, y en los últimos años también pues se ha modificado la clasificación de la insuficiencia tricúspidea y ahora, aparte de leve, moderada, severa, pues hay masiva y torrencial, ¿no?, que es todavía más que severa y que tiene también un peor pronóstico. Por otra parte, la cirugía aislada de la tricúspide es un tema muy complicado. Normalmente los cirujanos suelen ser reacios a tratar un tratamiento, a veces los enfermos no llegan muy pasados y en las mejores series la mortalidad supera el 10% y en la práctica diaria de muchos hospitales el 10% se queda corto o muy corto. De tal manera que en este algoritmo, que sé que no lo veis, yo tampoco, pero bueno, que el momento final en la toma de decisiones sobre el tratamiento de la válvula tricúspide hay, como os decía, una realidad, y la realidad es que una cosa es lo que digan las guías de cuándo hay que indicar la cirugía, pero la gran mayoría de los pacientes que podrían tener indicación de cirugía no son buenos candidatos para cirugía. Por esto podemos decir, ¿hay hueco para un tratamiento percutáneo de la válvula tricúspide? La respuesta es sí, ¿no? Creo que el tratamiento percutáneo puede ser considerado en muchos pacientes que, teniendo un mal pronóstico y una enfermedad tricúspide aislada, o en algunos casos asociada a alguna patología del lado izquierdo que se pueda tratar de una manera concomitante, pues no sean candidatos a cirugía. Hay diversas clasificaciones de la válvula tricúspide respecto a su potencial reparabilidad. Para un tratamiento percutáneo, te doy la presentación ahora, ¿eh? ¿De verdad? Sí. Bueno, puedes hacer fotos, pero te doy la presentación con gusto. Desde el punto de vista de su reparabilidad, hay algunas diferencias en la insuficiencia auricular y ventricular, ambas funcionales, que son las que más nos vamos a encontrar para un potencial tratamiento percutáneo de la válvula tricúspide. En la insuficiencia ventricular, que es la más frecuente, tenemos tethering de los leaflets, porque los velos están traccionados desde el ventrículo que ha crecido.
Hay restricción, por tanto, de los velos. La dilatación es más ventricular y hay disfunción ventricular. En una insuficiencia auricular, en cambio, no hay tethering de los velos porque lo que se produce es una dilatación del anillo y lo que hay es más dilatación auricular. Hay otros tipos de insuficiencia que nos interesan menos. La producida por un cable de marcapasos. De esto, pues, si tenéis paciencia, mañana presentaré un caso de una IT tratada con un triclip con un cable de marcapasos y la insuficiencia primaria. Entonces, en esta gráfica vemos los diferentes patrones. Es decir, cuando la insuficiencia a la derecha es la auricular, se dilata la aurícula izquierda, no hay tethering y el ventrículo es chico. Cuando la insuficiencia es ventricular, la aurícula izquierda no es tan grande, hay tethering y el ventrículo es más grande. Hay, dentro de las clasificaciones de leve, moderada, severa, masiva, torrencial, hay un progresivo aumento del tamaño del ventrículo para la insuficiencia funcional y un aumento progresivo del gap entre los velos valvulares. Esto del aumento del gap es una cosa, igual que aprendimos con el MitraClip, variable. Si optimizamos el tratamiento médico, lo mismo un gap que puede ser prohibitivo para tratar una insuficiencia tricúspide con un TIR, como se llama ahora, pues se vuelve factible, ¿no? Pero en los grados que más nos interesan, severo, masivo y torrencial, pues se va produciendo dilatación progresiva del anillo, dilatación progresiva del ventrículo, hasta que llega un momento, al final, en que el ventrículo crece tanto que ya probablemente no tengamos muchas cosas que ofrecer al paciente. Inicialmente, ahora mismo, si se dilata el anillo, podríamos hacer técnicas de anuloplastia. Se utilizan muy poco y no sabemos el recorrido que va a tener. Sí que podríamos hacer ya técnicas de coaptación de válvulas, lo que se llama ahora transcatheter edge-to-edge repair, con triclip o con Pascal. También esto del TIR lo podríamos hacer en la insuficiencia masiva cuando todavía hay un gap visible, pero cuando el ventrículo ha desfallecido y hay un gap enorme, ya solo nos serviría poner una prótesis heterotópica u ortotópica, que técnicamente sería posible, pero no sabemos si eso va a servirle de mucho al paciente, ¿no? Hay muchísimos dispositivos que andan por ahí, algunos no están a la venta, otros lo han estado y han desaparecido. Realmente, ahora mismo que estén en el portfolio que se puedan utilizar, Cardioband es una anuloplastia tricuspidea, viene del Cardioband de la mitral, que fue el primer desarrollo y que ha sido abandonado prácticamente por la empresa que tiene Cardioband, que es Edwards. Hay dos tratamientos de transcatheter edge-to-edge, el triclip y el Pascal, que son los que más se utilizan. No hay ninguna válvula percutánea a la venta con marcado C. Hay alguna que está disponible en nuestro país, como la Cardiovalve, para uso compasivo. Y sí que están disponibles las prótesis heterotópicas, el TricValve y el Tricento. Esta diapositiva, simplemente para comentar que conforme va aumentando la progresión de la enfermedad, los pacientes son menos candidatos a tratamientos sobre las válvulas, anuloplastia o TIR, y al final el paciente puede acabar siendo solo candidato a un implante heterotópico de unas válvulas bicava, ¿no? El dispositivo de anuloplastia que está disponible, como os digo, es el Cardioband. Consiste en hacer un fruncido del anillo siguiendo el surco de la coronaria derecha, y una vez que se han hecho todos estos puntitos que se han clavado en el anillo se frunce, como ahora veremos en la siguiente diapositiva, y se reduce la insuficiencia tricúspidea.
Los resultados pues son discretos, como podéis ver ahí, con una reducción modesta del grado de insuficiencia mitral, y estaría solo disponible la insuficiencia exclusivamente funcional con dilatación del anillo. Aquí podéis ver un caso de cardioband, y si veis la diapositiva de más a la derecha, como el anillo este que veis se ha reducido porque se frunce desde fuera, y al fruncirlo disminuye el grado de insuficiencia. En nuestro hospital no tenemos experiencia con cardioband. Parece una técnica a priori compleja. Hay que tener metida una guía en la coronaria derecha, porque no pocas veces la coronaria derecha sufre, y es un criterio de exclusión si la tienes demasiado cerca, porque puedes tener problemas no esperados. La EVOC es la válvula tricúspide que parece que va a ser la primera en ponerse a la venta. Es una válvula que, como podéis ver, es una válvula que aprovecha. Horror, espera. Lo siento, a ver si consigo recuperar. Parece que lo voy a conseguir. ¿O no? Sí. Vamos a seguir por donde íbamos. Ya. Aquí. Bueno. Sí. La EVOC es una válvula ortotópica, que probablemente es el futuro del tratamiento de la tricúspide, que tiene diversos mecanismos de anclaje sobre la válvula tricúspide. Se ancla sobre los velos y también sobre el anillo para fijarse con seguridad. Hay un estudio preliminar que es con los que ellos esperan, cuando se conozcan los resultados a 2 años aquí en el TCT, obtener el marcado CE y el de la FDA, con 56 casos, con unos resultados de seguridad, como podéis ver ahí, muy buenos, con una mortalidad cardiovascular de un solo paciente, 1,9, con unos eventos muy bajos, con una reducción importantísima de la insuficiencia tricúspidea, como no puede ser de otra manera en una válvula tricúspide. Y digo que ahora en el TCT se presentan los resultados a 2 años, y Edwards espera obtener con ello la autorización para su comercialización, con lo cual sería la primera válvula disponible auriculoventricular, tanto mitral como tricúspide, ¿no? Que estaría a la venta. Esta cardiovalve es una válvula que está disponible en España para uso tanto mitral como tricúspideo. No tiene marcado CE, no tiene estudio de feasibility, apenas se han hecho casos en el mundo. Hay que pedir una autorización por uso compasivo, y en nuestra experiencia es bastante difícil que te autoricen un caso, que hemos pedido varias veces y siempre ha sido rechazado. Rechazado por la compañía, por los criterios anatómicos. Sí que está disponible el implante heterotópico, el concepto CAVI, es decir, pongo 2 válvulas en las venas cavas y ventriculizo la aurícula derecha, ¿no? Esto es muy fácil, para mi gusto es casi demasiado fácil. Los criterios para poner una tric valve se deciden por el TAC y son anatómicos. La válvula de arriba, que es una válvula que se pone en la vena cava superior, lo único que necesita es, necesitamos dejar permeable la vena inominada, pero para esto tenemos un catéter metido desde la vena yugular izquierda para estar inyectando contraste, no hace falta eco para ponerla, y la válvula inferior es un poquito más compleja de poner porque tiene tendencia a bascular o a caerse hacia la suprahepática o entrar en ventrículo, con lo cual la función de sellar la unión de la aurícula derecha con la cava inferior no la cumple. Para ahí sí que nos viene bien tener un eco transesofágico para estar viendo esa unión de la cava inferior con la aurícula derecha. ¿Qué enfermos serían buenos para esto, que se llama tric valve, para una heterotópica bicava? Enfermos que no tuvieran indicación de otra cosa, porque yo creo que
ventriculizar la aurícula derecha a largo plazo es bastante incierto lo que puede ocurrir. O sea, enfermos con un gap muy severo y una dilatación... lo siento. No sé si es porque no les estoy pagando a esto lo de... Qué bárbaro. Perdón. O enfermos que tienen un gap muy severo también y un cable de marcapasos. Digo, el cable de marcapasos, pues bueno, hay un estudio que se hizo en varios países de Europa y también en España. Aquí no podemos valorar la insuficiencia tricuspidia, de la insuficiencia tricuspidia no se va a modificar. Hubo mejoría en el grado funcional. A mí me resulta preocupante pensar qué ocurre con el ventrículo derecho y con la aurícula derecha. A los 6 meses de seguimiento de este estudio, que son pocos pacientes, son, como podéis ver aquí, apenas 30 pacientes. Bueno, esta es la técnica de implante, como os digo, es muy fácil. Esto es una inyección posterior en la aurícula derecha. Veis que quedan excluidas ambas venas cavas, con lo cual los síntomas periféricos del paciente van a desaparecer. Y veis ahí la presión de la aurícula derecha y la presión en la cava inferior, que ha disminuido drásticamente porque la válvula la tenemos hacia la cava inferior. Hay un estudio de este mismo grupo el trick valve, en el que hay un remodelado positivo del ventrículo derecho a 6 meses. Bueno, es algo esperanzador, pero en fin. Y este es otro dispositivo que está disponible, es Tricento. Nosotros trick valve hemos podido poner 10 o 12, Tricento pusimos 2 al comienzo, fue nuestro primer tratamiento para la tricúspide. Es una prótesis hecha a medida que viene desde la cava inferior. Yo siento muchísimo, desconozco lo que está ocurriendo porque no me ha pasado nunca, pero no creo que eso no tiene retorno, ¿no? No creo que se pueda uno cambiar de ordenador o algo así, ¿no? A ver. Aquí, ¿cómo se cierra la wifi? Aquí en red. Renaissance, este sí, este es el que me está maltratando, pues espera. ¿Cómo le...? Sí, claro. Bueno, a ver si era esto. Gracias, Andrés. Sí. Bueno, vamos a ver. Bueno, pues como digo, esta Tricento fue el primer tratamiento de tricúspide que utilizamos nosotros, que fue en el año 8 o algo así. Es una prótesis hecha a medida con una válvula que está enfrentada al ventrículo derecho. Se retiró del mercado por fracturas y distorsión, se volvió a poner, pero bueno, realmente ahora pues nosotros al menos no la hemos vuelto a utilizar y prácticamente se utiliza muy poco. El tratamiento que más se utiliza es el transcatheter edge-to-edge, bien con Triclip, bien con Pascal. Y bueno, voy a dar algunas consideraciones acerca de la válvula tricúspide, que creo que son interesantes para entender cómo funciona ese tratamiento. Y podemos ver que la válvula tricúspide tiene 3 velos, septal, anterior y posterior, pero que con cierta frecuencia, sobre todo entre el velo anterior y el posterior, hay un festón, de tal manera que en la mayoría de los casos hay una valva anterior y posterior muy claramente diferenciada, pero ya en el 32, este tipo 3B, sería un festón que habría en el velo posterior, ¿no?
Voy a compartir con vosotros unas imágenes. Yo soy intervencionista, no soy ecografista, o sea que si alguno sois ecografista y digo alguna barbaridad me vais a perdonar, pero creo que son imágenes bonitas para comprender cómo es este tratamiento. Tenéis a la izquierda un transgástrico y a la derecha un 3D. Tenemos que identificar la aorta para saber que debajo justo de la aorta o al lado de la aorta está la unión del velo anterior con el septal. Y a partir de ahí identificar el resto de los velos. Aquí esta rayita sale en la válvula mitral, pero estas que salen ahí son en la válvula tricúspide y nos van a decir dónde normalmente nosotros vamos a querer hacer el clip. Y normalmente lo vamos a querer hacer uniendo el velo septal con el anterior o menos el velo septal con el posterior. Entonces también tenemos que saber que donde tenemos la aorta, que es más anterior, y en el lado opuesto, que es posterior, que aquí están en posición diferente, según lo vemos en transgástrico, pues no era la wifi, lo siento. Bueno, y una vez que hemos identificado los velos, también tenemos que identificar el plano en el que vamos a hacer el grasping, que sería un 4 cámaras o un ortogonal al tracto de entrada de ventrículo derecho, ¿no? Entonces, bien, esto lo voy a saltar porque no quiero que se me vuelva a colgar la aplicación, que ya me tiene muy frustrado. Entonces, este dispositivo de TriClip tiene una serie de mandos que nos permite mover espacialmente el clip, y con el Pascal ocurre igual dentro de la aurícula derecha para orientarnos hacia el ventrículo, y nos podemos orientar. Hay que flexionarlo para dirigirlo hacia el plano tricuspídeo y posteriormente pues podemos moverlo anterior, posterior, lateral o septal, ¿no? Y con todos estos movimientos tratamos de obtener una alineación óptima que se dirija hacia el plano tricuspídeo. Y una vez que estamos en el plano tricuspídeo, pues ver cómo capturamos los velos. Este dispositivo tiene la facilidad de que se pueden capturar los velos de una manera separada. Pues aquí podéis ver en la imagen de la derecha cómo estamos bajando solo el clip en el lado lateral, ¿no? Se puede ver ahí. Una vez que vemos que tenemos pues los clips dentro, pues hacemos la comprobación pertinente y generalmente pues hay una reducción de la insuficiencia. Bueno, voy a terminar ya. Hay diversos registros con el clip en los que se ve que hay una disminución razonable de la insuficiencia tricuspídea y mejoría del grado funcional, pero quizá lo más interesante es el estudio Triluminate, que es un estudio aleatorizado que comparó el TriClip con el tratamiento médico. Se incluyeron 175 pacientes en cada brazo. Había un endpoint combinado que incluía mortalidad, insuficiencia cardíaca, hospitalizaciones y calidad de vida. Y luego también un secundario que era la reducción de la insuficiencia tricuspídea a 30 días. La etiología fue prácticamente siempre funcional, ¿no? Y veis que el gap de coaptación era pequeño. Cuando hemos visto las diapositivas anteriores de los criterios de reparabilidad, hasta 7 milímetros se consideraba como un caso bastante favorable, y aquí el gap era más favorable todavía, ¿no? Hubo una reducción importante de la insuficiencia tricuspídea, ¿no? Que se mantiene al año,
Bueno, y la reducción en la calidad de vida parece estar en relación con el grado de reducción de la insuficiencia tricúspidea. No hubo diferencia en la mortalidad o necesidad de cirugía, con un perfil de seguridad, como podéis ver, muy bajo, con un 0,6% de mortalidad y un 0,6% de necesidad de cirugía. Entonces, ¿qué conclusiones sacar del Triluminate? Bueno, primero, es el primer estudio aleatorizado de una población hasta ahora infratratada. El perfil de seguridad y de reducción de la IT son bastante elevados y la mortalidad de la terapia alternativa, que sería la cirugía, es muy alta. Claro, por otra parte, el endpoint de mortalidad no se cumplió. No sé si los diseñadores del trabajo pensaban cumplirlo, pero el seguimiento ha sido corto y lo único que demostraron fue mejoría en la calidad de vida. Este sería el algoritmo para el tratamiento de la insuficiencia tricúspidea percutáneo. Básicamente ahora mismo solamente disponemos del TIR, es decir, que si hay una insuficiencia mitral secundaria o funcional, pues salvo que el caso sea muy desfavorable y tuviéramos que pensar en un tratamiento heterotópico o conservador, pues siempre hay que considerar hoy por hoy el transcatheter edge-to-edge repair mientras no tengamos disponible la válvula percutánea. Y hay una cuestión crucial que es decidir cuándo es el momento óptimo de tratamiento antes de que el paciente empeore tanto que ya la situación sea irreversible. Y ya para concluir, pues que aún no disponemos de gran información sobre el tratamiento percutáneo de la tricúspide, que los resultados iniciales sugieren que el tratamiento es seguro y efectivo con diferentes técnicas, con disminución de la insuficiencia tricúspidea, mejoría clínica y mortalidad muy baja, que la selección clínica, buscando el momento adecuado para la terapia y la anatómica, son claves, que hoy por hoy el Triclip y el Pascal son el primer tratamiento a considerar, que la válvula ortotópica tiene resultados preliminares muy esperanzadores y parece que va a estar muy pronto, que los dispositivos en venas cavas deberían utilizarse solo cuando otras opciones no sean posibles o hayan fallado, y que la mortalidad del tratamiento alternativo de intervención, la cirugía, pues que es muy alta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José María, por la excelente charla de uno de los temas más controversiales que son las válvulas tricúspide. Conversamos acá con el doctor Luis Urna, es el patito feo, que no han salido muchos dispositivos y recién están. Para continuar, para mí es un placer presentar al doctor Marcio Montenegro, quien es jefe de cardiología intervencionista del Instituto del Estadual de Río de Janeiro, vicedirector de Jornada Solasi, y nos va a hablar acerca de un tema que es el implante heterotópico de prótesis en la insuficiencia tricúspidea. Marcio, el auditorio es tuyo. Ahora fue, ahora fue. Bien, primero agradecer a la comisión porque siempre me poner para hablar después de Hernández fica muy más fácil, ¿no? Habla todo lo que tengo que hablar antes de mí, ¿no? Bien, mi tema es más pequeño, não? É mais focado, não? Em algo que talvez seja mais nossa realidade agora, que é o implante heterotópico. A primeira vez que eu escutei falar desta possibilidade, eu pensei, coisa louca, não? Porque como é que vai se poner próteses em cava superior e cava inferior e se vai ficar bem no paciente, não? Pero isso há quase 5 anos que eu escutei pela primeira vez e no último tempo, eu tenho tido muita experiência com isso e é impressionante.
Este é meu conflito de interesse. E o mais importante eu vou pular alguma parte de minha apresentação, porque José Maria já apresentou. Mas é importante, eu penso que o primeiro importante é tentar entender a anatomia de onde estamos pensando em tratar, não? Então, essa relação da tricúspide com a válvula aórtica e com a válvula mitral é muito importante, assim como com a coronária direita e com o seno venoso, não? E sua relação com, por exemplo, com o fecho de His, porque todos os outros pensamos solamente em válvula aórtica, mas não é solamente a válvula aórtica, a válvula tricúspide também. Se pega, tem alguns estudos de tratamento quirúrgico da válvula tricúspide em que a taxa de marca-passeio definitivo chega a cerca de 15% dos pacientes. Então, não é tão baixo assim, não? Quirúrgico, não estou falando de catéter. E isto tem cambiado nossa impressão acerca da válvula tricúspide. E a válvula tricúspide, antes olvidada, não mais olvidada, tão falada, tão hablada agora, que até a classificação se cambiou, não? Como José Maria nos mostrou, e lo falou que amanhã vai mostrar um caso de insuficiência tricúspide relacionada a cable de marca-passeio. Também, algumas séries chega a quase 20% dos pacientes que põem o marca-passeio definitivamente, evoluem depois, a evolução é com regurgitação tricúspide. Tanto é que eu tive a oportunidade de conversar com o doutor Badano, de Milano, do Instituto San Rafael, em Milano, e ele disse que o paciente em seu hospital, depois do implante de marca-passeio definitivo, hace em sala um eco, porque se tinha um bloque de um velo por cable, se reposiciona o cable dentro do laboratório, não? Tanto é que muitas coisas se cambiaram, não somente a classificação, como a imagem de como que se mira, não somente mais com eco, mas também com ressonância, com angiotaque, porque a intervenção valvar, que a maioria de nós chamamos de intervenção estrutural, mas que, ao final, o que nós estamos falando de intervenção valvar, é uma intervenção de multimodalidade de imagem. Nós não falamos mais solamente de eco. No passado, quando se falava de válvula, se pensava solamente em eco. Isso não é mais verdade. É muito necessário que falemos de outras possibilidades de imagem, como angiotaque e ressonância associada para que podemos buscar a melhor informação. E isto é o que fazemos hoje em relação a ventrículo direito, não somente a tricúspide, porque talvez o mais difícil seja como que passa a função do ventrículo direito. O que hacíamos no passado é que buscamos a informação do lado esquerdo, Ctrl+C, Ctrl+V, e pongávamos do lado direito. Isso não é mais permitido. Porque, por exemplo, hoje quando falamos de função do ventrículo direito, me dizem logo, el TAPS é 17, é 20, é 15. TAPS é uma medição que se calcula o desplazamento da tricúspide em direção à ponta do ventrículo direito. É isto que se calcula durante a contração e relaxamento do ventrículo direito, se calcula o TAPS. Mas nós sabemos que o TAPS solo não é suficiente para nos dizer se o ventrículo direito vai bem ou mal. Além do mais, como José Maria já nos mostrou, a válvula tricúspide parece que não é só a tricúspide, não? Tem válvula tricúspide com 5 velos, não? Então, é o que pentacúspide, talvez, não? Tem que pensar no nome, né? E esta classificação de Rebecca Hahn é muito interessante porque aumentou a possibilidade de entendermos que o paciente, muitas vezes, com a regurgitação tricúspide grave ou severa, em que se fazia um procedimento e que se continuava com a regurgitação grave ou severa, o paciente clinicamente melhorava. E, na verdade, a grave ou severa poderia ser muito mais. Então, hoje, o que era grave se tornou, pode ser massiva ou torrencial. Então, para a tricúspide, em princípio, hoje nós temos 5 tipos de classificação, que vai de leve, moderada, severa, massiva e torrencial. E é isto que passa ao final. El ponto de regurgitação tricúspide funcional
que é um ciclo vicioso que empieza com a dilatação do anillo, na perda de captação de los velos e com a progressiva disfunção do ventrículo direito e que volve para a dilatação do anillo. E, al final, este acoplamento, esta relação do ventrículo direito com hipertensão pulmonar, talvez guie nossa intervenção, porque os estádios anatômicos de progressão da doença têm repercussão clínica. E este momento de intervenção não passa solamente por lo clínico, muitas vezes muito difícil, porque o paciente de tricúspide são oligossintomáticos, não? Então, se nos quedamos esperando o que vai passar, que o paciente se torne muito sintomático, não vamos tratar nenhum paciente de tricúspide. Talvez o melhor lugar para buscarmos no momento da intervenção seja o estádio anatômico. Não solamente a apresentação clínica também, pero a apresentação de envolvimento de algumas estruturas, tipo do ventrículo direito, de hipertensão pulmonar, ou do que quer que seja. É tão interessante a tricúspide que até um score agora nós temos, um score quirúrgico, por suposto, de la troca quirúrgica isolada, pero dá uma boa ideia da possibilidade de mortalidade, que em alguns grupos, em alguns estudos, diga acerca de 25% da mortalidade quirúrgica de troca isolada da válvula tricúspide. Bem, quando pensamos em tricúspide, na terapia tricúspide, estes são nossos principais desafios. Não? É uma válvula muito grande, não planar, ela não se queda em um único plano. A parte anterior da válvula tricúspide é mais alta que a parte posterior, portanto, poner uma prótese ortotópica, quando nós dizemos ortotópica, é uma prótese no local da válvula. Então, poner uma prótese ortotópica em la tricúspide não é tão fácil, como nós imaginávamos. E elíptica, portanto, não é circular, como a maioria das próteses, não? Não tinha calcificação. Isto é malo, porque não tinha onde anclar a prótese. Calcificação é muito importante para nós, porque se ancla a prótese na calcificação. E a ausência de calcificação é muito malo, não? A morfologia do ventrículo direito é muito diferente do ventrículo esquerdo. O ventrículo direito é como se tinha duas cavidades, a via de entrada e a via de saída. Enquanto que o ventrículo esquerdo tinha só uma cavidade, que se transforma durante o ciclo cardíaco em duas, porque no momento que o velo anterior da mitral se abre, se forma duas cavidades, a via de entrada e a via de saída, ou seja, é dinâmico o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito não. O ventrículo direito, efetivamente, tinha duas cavidades, a via de entrada e a via de saída. A proximidade com outras estruturas, como já eu disse, e a angulação entre a vena cava superior ou a vena cava inferior com a válvula tricúspide também é um desafio. Estas foram as intervenções que José Maria mostrou muito bem, a possibilidade, por suposto, se partiu, se arrancou desde os procedimentos quirúrgicos para se pensar como que desenvolver dispositivos para implante percutâneo, transcatéter, até que chegamos à solução, eu me prefiro chamar de solução heterotópica, que é trick valve, que são duas válvulas, uma implantada na cava superior, outra implantada na cava inferior, e que quando busca esse quadro, essa é uma publicação muito interessante, recomendo para vocês, todas as outras possibilidades são muito difíceis. Tem muitas dificuldades, muitos aspectos desfavoráveis, condições desfavoráveis para tratamento, borde-borde, anuloplastia, implante ortotópico. Zé Maria falou de cardiovalve. Eu tenho encaminhado meu paciente para a tentativa de fazer implante ortotópico para cardiovalve. Já encaminhei 7 pacientes, todos foram rechaçados. A possibilidade de fazer o implante transcatéter é muito difícil nesse tipo de situação. Enquanto que para implante heterotópico, normalmente se queda muito mais fácil, não? Os critérios de inclusão nesse estudo TRICO-0, que é praticamente o que usamos em nosso hospital, em nosso instituto, para a indicação de pacientes, são estes, né? Então, um paciente, por supuesto, com recusação tricúspide sintomática e grave, talvez tenhamos que cambiar isso depois, não?
Classe funcional, 3 ou 4, apesar de tratamento clínico, função de ventrículo esquerdo maior que 40%, 6 minutes walk test é muito importante, temos que fazer, e, sem dúvida, a discussão dentro do hospital que fazer. O mais importante, do ponto de vista hemodinâmico, que, efetivamente, nós temos reflujo, porque é a presença de reflujo que move os velos. Sem reflujo, não é possível implantar. Sem reflujo, importante, não é possível implantar a triquivalve. Então, se recomenda, quando se tem uma pressão de artéria pulmonar sistólica arriba de 65 milímetros de mercúrio. Não? Esse critério de exclusão, mirem que são muitos critérios de exclusão, mas, apesar disso, se pode indicar a triquivalve na maioria dos pacientes e se usa como corte el TAPS menor que 13. Esta foi a primeira triquivalve feita no Brasil, nós participamos desse caso, um caso muito interessante. Hicimos o primeiro o implante de 2 mitraclip na válvula mitral. Al final, ponemos a triquivalve e quando ponemos a triquivalve, o paciente apresentou um aumento da pressão intraatrial direita, que é isso, um fluxo direita-esquerda, e por isso tivemos que cerrar o septo com a prótese de comunicação interauricular. José Maria já mostrou, fazemos uma medição com angiotaque de vena cava superior e vena cava inferior. Esta relação da triquivalve com a vena cava superior, a prótese superior tem uma pança que faz a fixação da prótese na vena cava superior, enquanto que da prótese da vena cava inferior, só para mostrar para vocês, não está mostrado neste slide, mas eu vou mostrar em caso que eu vou passar rapidamente. Nós usamos a artéria pulmonar direita, se relaciona com a base da vena cava superior. Então, normalmente ponemos um catéter Pictet na artéria pulmonar direita e usamos como landmark, como parâmetro para o implante da prótese na vena cava superior, e para o implante da prótese na vena cava inferior, usamos a vena suprahepática, com um pigtail dentro da vena suprahepática. Hicimos um venograma, não é necessário, pelo sequer é possível ser, em que é muito importante ponermos a prótese abaixo da bifurcação, da inominada. Aqui, mira que tinha um catéter posicionado na base da prótese, nesse caso é um catéter de Swan-Ganz, mas o que normalmente hicimos, ponemos um catéter de Pigtail para fazer o implante. E aqui a liberação, mirem que a bele, a pança, faz a fixação da prótese na vena cava superior. E quando se vai para o implante da prótese da vena cava inferior, ponemos o mesmo pigtail na vena suprahepática para hacermos o implante. Como José Maria chamou muita atenção, é um pouco mais difícil o implante da vena cava superior, por ser uma prótese muito grande e tem vida quando se libera o total, e a tendência é que vá para dentro do látero direito. Podemos fazer o controle, mirem que o ideal é que só 1 centímetro, nesse caso aqui, 11 milímetros, mas 1 centímetro se quede dentro da cavidade auricular direita. E, ao final, que miramos é isso, na diminuição da onda V e um aumento da pressão intraauricular direita. Pós-implante, o que normalmente podemos observar é uma ventricularização do átrio direito, da pressão do átrio direito, e talvez essa seja a maior crítica à solução anterotópica. A ventricularização do átrio direito, ok, pero o que passa é que quando empieza a acompanhar, a seguir os pacientes, o que mira é que a reorganização do fluxo, o fluxo que era para adelante e para detrás, e agora é só para adelante, é muito mais benéfico do que a ventricularização do átrio direito. Então, quando tem uma regustação tricúspide do tipo torrencial, o que passa é que o átrio direito já está ventricularizado. Porque quase tinha uma equalização da pressão do ventrículo direito com o átrio direito, porque está totalmente aberta. Por exemplo, o paciente oncológico, com câncer, síndrome carcinoide. Se você mira a tricúspide,
está totalmente parada, totalmente. Como se não tinha válvula tricúspide. É impressionante. Então, não é tão malo quanto pensávamos em princípio, não? A disfunção do ventrículo direito, que também é outra coisa que não miramos muito com a heterotópica. Por quê? Porque o átrio direito funciona como uma câmara de contenção. Tem uma complacência tão grande que mesmo que, em princípio, tenha um ventrículo direito disfuncionante um pouco, isto permite que, com a contenção de volume e de pressão dentro da aurícula direita, o ventrículo direito empiece a trabalhar um pouco melhor. Então, este é um outro efeito secundário da solução tricúspide heterotópica que nós começamos a observar e que é boa, não é malo, não? Como já chamei a atenção, o mínimo backflow, o fluxo para detrás pequeno, é malo, não consegue movimentar o velo do trick valve. Eu penso que é o principal efeito colateral. É dor em ombro, em shoulder, não? Porque a compressão do frênico. Então, o que nós recomendamos agora, durante o implante, é que depois que se empieza a implantar, se abre a prótese, na vena cava inferior, com a prótese aberta, não se pode tirar a prótese. Se tira a prótese, se piora a compressão. E o paciente normalmente se evolui com dolor em ombro direito. A diminuição de plaqueta, a migração da prótese, principalmente da prótese de vena cava inferior. Bem, este foi um caso que nós fizemos no Instituto de Cardiologia, um paciente de 78 anos que tinha uma disfunção de prótese mitral biológica em posição mitral, e em lo mesmo procedimento hicimos, rechaçado por la cirurgia, um paciente que estava solamente em tratamento clínico, hicimos o implante transeptal, transcatéter de uma TAV em posição mitral, um válvula mitral, e depois, no mesmo procedimento, hicimos o implante de uma trick valve. Vocês miram aí o catéter pigtail em posição de artéria pulmonar direita. Normalmente o que se intenta é manter o catéter na base da pança. Miren que ela está tirando a pança, tirando a depressão, e normalmente se põe o catéter nesse ponto, se empieza a liberação muito lenta, para que se busque este posicionamento. Mira que o catéter está um pouco abaixo da pança, da base da pança, onde se fijou a trick valve. Acá sacando o nose, com cuidado para que não busque. E a parte de arriba, se mira, tinha uma corona. Esta corona também ajuda na estabilização, para que não fique como um tilt, não fique se movimentando, não? Depois, uma vez implantada a prótese da cava superior, se barra pigtail, se ponga o pigtail. A intenção é que se ponga desta maneira, no teto, em roof, de suprahepática, para que seja uma boa marca, um bom landmark para implantes da prótese de vena cava inferior. E aquela liberação, miren, haciendo o controle, talvez um pouco alta, não? E depois barramos um pouco e hicimos o implante da prótese. O mais importante é tirar totalmente a tensão durante o implante, totalmente a tensão. Não pode tirar, não pode meter, tem que manter o máximo possível sem tensão para ser o implante. E, ao final, o que observamos é isso. Não é necessário ser, mas hicimos, não há reflujo através das duas válvulas implantadas na cava superior e na cava inferior. E acá miramos todo o procedimento, a prótese mais válvula implantada em válvula mitral, em posição mitral, por dentro de uma prótese stentless biológica, e as duas trick valve implantadas na cava superior e na cava inferior. O paciente foi para sua casa 3 dias depois do procedimento. Muito obrigado por sua atenção. Bien, muchas gracias al doctor Mauricio Montenegro por excelente disertación. A continuación,
Vamos a presentar al doctor Mauricio Vanegas desde Costa Rica, médico internista, cardiólogo intervencionista y hemodinamista con especialidad en procedimientos de alta complejidad, en cateterismos y angioplastías complejas, así como en procedimientos de cardiopatía estructural. A continuación, un caso clínico de intervencionismo tricuspidio. Buenos días nuevamente, buenas tardes allá en República Dominicana. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí estoy compartiendo la pantalla? Muchas gracias. Bueno, el presente caso, seguido de la presentación del doctor Montenegro, y es un caso que realizamos en el Hospital Calderón Guardia, acá en San José, Costa Rica, ya hace un par de años, y quiero compartirlo con ustedes. Se trata de un paciente de 45 años de edad, no vidente por glaucoma congénito, educador, profesor de inglés, con un marcapaso permanente por un bloqueo congénito y en el cual presentó repetidas infecciones a nivel del marcapaso y de cables del marcapaso, provocando un endocarditis también de la válvula tricúspide a repetición recurrentes por 12 años. El paciente también tuvo que tener recambios del marcapaso en repetidas ocasiones, tanto así que por último se le puso un epicárdico, dado que no se contaba con otras opciones. Presentó una doble lesión de su válvula tricuspidia, que fue intervenida hace 12 años, como dije, con gradientes picos de 22 y medios de 14, y que clínicamente presentaba una clase funcional NIHA 3. El paciente, a raíz de la experiencia que había presentado con el marcapaso y las endocarditis, rehusó una nueva reintervención en la válvula tricuspidia, un Euroscore de 5.4, así que el caso lo llevábamos a discusión en nuestro Heart Team, decidiendo intentar hacer un Balimbal tricuspidio en este paciente. La válvula que se le había colocado es esta LabCorp 31, que es una válvula porcina estentada, como pueden ver, y en este caso el paciente contaba con una válvula 31, como pueden ver acá las diferentes mediciones que esta válvula presenta, y a raíz de esto pues, realizamos nosotros un estudio de TAC cardíaco para ver las especificaciones y el planeamiento del procedimiento. Estas son las imágenes axiales de la tomografía, donde ven un mínimo calcificación de la válvula. Y acá pues, vemos un corte más coronal de la válvula, o transversal de la válvula, donde se nota pues, calcificación no tan extensa. Bueno, es una válvula de poco flujo, de baja presión, ¿verdad? Así que no esperaría tener las mismas calcificaciones que en una válvula aórtica. Aquí notamos mucho mejor la distribución del calcio que presentaba este paciente, aparte de fibrosis importante de la válvula, en el cual entonces nosotros, esta es otra técnica de adquisición, en donde se nota la distribución de fibrosis y calcificación de la válvula en posición tricuspidia. La medición del diámetro interno de la válvula, a raíz de eso nosotros decidimos iniciar con el siguiente procedimiento y el planteamiento, que era un acceso femoral derecho guiado por ultrasonido, que como siempre realizamos nosotros. Elegimos una Sapien 3 con una válvula número 26 de acuerdo a las mediciones, un acceso de vena femoral izquierda para accesar con el ICE, dado que en el estudio preliminar del eco transesofágico teníamos mucho problema de ventana, no nos quedaba claro las imágenes, teníamos problemas para tener imágenes para guiarnos a través del eco transesofágico, así que decidimos hacer un abordaje
simultáneo tanto de eco transesofágico como de ICE. Al final, el procedimiento fue guiado principalmente con ICE, dado que la limitación de la ventana que teníamos, como todos sabemos, bueno, en nuestro centro comenzamos a usar esta técnica de ICE ya hace un par de años y pensamos que el home view en esto, pues quedamos casi que enfrente de la válvula tricuspidia, pensamos que nos podía dar apoyo, así que planeamos el procedimiento también con ICE como apoyo. Usamos una predilatación con balones de 22 y 25 y estas son las imágenes donde estamos tratando de cruzar la válvula. Y donde posteriormente nos quedamos ya casi que únicamente con el ICE para guiar el procedimiento y utilizamos una guía con FIDA para introducir la guía de soporte en el ventrículo derecho. Esta es la dilatación con el balón a nivel de la válvula tricúspide y no pensamos en hacer una ruptura de la válvula. Primero, es una válvula estentada y segundo, no consideramos necesario, dadas las presiones a nivel de esta válvula no son tan elevadas como habíamos discutido. Y a la derecha pueden ver la orientación con el ICE, donde da una imagen bastante confiable para posicionamiento de la válvula. Aquí ya estamos introduciendo la válvula y a la derecha guiado por el ICE. A la izquierda ya tenemos posicionada la válvula. Y la liberación de la válvula guiada por el ICE también. Y pueden ver la expansión de la válvula. Y al lado derecho ya con la válvula expandida. Este es el resultado fluoroscópico y esta es otra vista de la expansión de la válvula, vista en un corte transversal de la válvula. Estos son los resultados de los gradientes, nos dieron un resultado de 3 de gradiente medio a nivel de la válvula, lo cual nos quedamos bastante contentos con este resultado. Como discusión, se logró un gradiente invasivo de 3 milímetros de mercurio. La ventana del eco transesofágico no fue óptima para orientar, así que la ICE fue una herramienta clave para este procedimiento. El paciente fue dada de alta a los 48 horas después del procedimiento y 2 años después el paciente hace vida prácticamente que normal, hace deporte, es un paciente no vidente y bueno, hasta ahora el paciente ha evolucionado satisfactoriamente. La data en estos, como dijo el doctor Montenegro y todo esto, la experiencia casi que a nivel mundial es poca, pero creo que esta intervención ha ido creciendo y va a ir creciendo en la medida de que nos enfrentamos a este tipo de casos. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar hay que felicitar a todos los presentadores porque han aportado una enorme cantidad de información sobre intervencionismo tricuspidio que evidentemente está en desarrollo. Creo que obviamente no es un capítulo ni siquiera cerca de estar cerrado y es bueno ver que nos han brindado múltiples alternativas de intervención. Esencialmente la primera charla creo que estuvo dirigida a eso, pero entre las 2 primeras charlas me queda algo pendiente y es ¿cuál es el grado de disfunción sistólica del ventrículo derecho aceptable para intervenir de esta manera a la válvula tricúspide? Marcio abordó el problema, habló de
de TAPSE, y cuando mostró los requisitos dijo que TAPSE menor de 13 sería una exclusión para intervención, pero también nos dijo que TAPSE solo no era un método adecuado para tener una idea adecuada de la función ventricular derecha. Entonces la pregunta es, ¿vale TAPSE solo? ¿No vale? Y si no es suficiente TAPSE, ¿qué otro parámetro de función, o fracción de eyección ventricular derecha o Doppler tisular, qué más tenemos que usar para un planeamiento del caso y para obtener los mejores resultados? Sí. Bien, hoy lo que estamos empezando a hacer no es solamente el TAPSE, como lo dice, pero el strain de pared lateral del ventrículo derecho, en eco, que parece trazer uma informação muito mais cercana da verdade, e o que sabemos, na verdade, é que talvez a ressonância magnética seja, no momento, o que melhor temos. Por supuesto, o eco tem evoluído muito, não? E a ecocardiografia intervencionista, o eco dentro do laboratório de hemodinâmica, é muito, muito importante. Por isso, a formação destes profissionais é muito importante, não? Porque lo mira o cambio da função no momento do implante. Lo mira el impacto, por ejemplo, en la presión de pulmón, de arteria pulmonar, el momento. Es diferente de cirugía, que cirugía solo se hace con el corazón parado. Y cuando el paciente, el corazón vuelve a funcionar, el cambio ya fue hecho. Y por eso muchas veces los pacientes, después de reemplazo de la válvula, el paciente peora. Peora porque no tenía que hacer. Nós estamos mirando isto agora, durante o procedimento. Então, mais uma vez, estamos reescrevendo a história, não? Nós estamos mirando os cambios em nossa frente. E o eco é fundamental, o cambio do eco, a evolução do eco. Em meu hospital, normalmente, fazemos todo com eco em sala. Muitas vezes não necessita. Por exemplo, para TIC válvula não necessita o eco. Pero, hacemos com eco, para que nós possamos buscar informações. Até agora não temos, todos querem saber em que momento o ventrículo direito se vai. Esta é a verdade. Esta é a pergunta de $1 milhão, não? Todos nós queremos saber, mas hasta agora não. O que pensa José María? No, yo pienso igual que Marcio. Sí, no. Aquí bien cerca. No, pues que pienso igual que Marcio, no tengo que añadir, es verdad que son los parámetros que él ha dicho, y la toma de decisiones a veces es complicada porque no tenemos demasiada información sobre el particular. Un change. Yo le quería preguntar al doctor Vanegas, me pareció muy interesante el caso, y si está conectado todavía, quería preguntarle qué repero usó para guiar la altura del implante con el ICE. Porque realmente Correcto, sí. me parece novedosa la utilización de la técnica, y quizá por un desvío imagenológico de mi formación me resulta interesante ese punto. Sí, muchas gracias por la pregunta. Nosotros utilizamos guiar, creo que la pregunta va dirigida a cómo guiamos la guía hacia la válvula. Omití que utilizamos un Agilis que es el catéter que podemos dirigir y darle la angulación correcta para poder pasar la válvula. El Agilis pues es un catéter ya conocido por todos, es utilizado más por electrofisiólogos, pero a la medida que la intervención estructural ha ido creciendo, creo que en la mitral y en tricúspides y en otras válvulas tiene gran utilidad para dirigir las guías para atravesar la válvula. No sé si me escucharon. Sí, excelente, doctor. Bueno, iba a ser la última pregunta, pero quieren cerrar porque acá la mesa está con hambre también.
Vamos a tener un receso de 15 minutos, que no lo hemos tenido el previo, pero quisiera que por favor no se vayan, no se retiren, estén acá en la exposición comercial y continuamos con el programa que está muy interesante. Muchas gracias a los panelistas, a los le robo un minuto, doctor. Dígame. Invitarlos para la jornada que tenemos planeado para el próximo año, ¿verdad? Tomar el comercial acá en Costa Rica, y ya vamos a mandar las fechas en coordinación con Solasi para las jornadas en Costa Rica, así que son bienvenidos. Un abrazo. Excelente. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos.